¿Qué tal amigos de Publimetro? Los saluda Sergio Meléndez en una emisión más de los cracks del deporte. Este programa especial lo vamos a dedicar hoy a Diego Armando Maradona, quien falleció el pasado miércoles 25 de noviembre. Así que bueno, pues los invitamos a que se conecten con nosotros, que nos comenten, que nos pregunten y que participen. Y bueno, para esta emisión especial estoy muy bien acompañado por mis compañeros Diego Gorostieta e Iván Navarro, que eran grandes admiradores del Diego. Pues, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sergio, Iván? Un gusto estar con ustedes y como dices, pues un programa especial, yo creo que dedicado a Maradona, su trayectoria en el fútbol, pues ya se le rindió homenaje de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que hacerlo de alguna manera, hablar un poco pues de toda su carrera deportiva y pues por ahí algunos otros asuntos que dejó Maradona durante su paso en vida, ¿no? Iván. Sí, pues primero saludar a todos los que nos están viendo, saludos a todos nuestros amigos del Publímetro, Publisport, y pues como bien lo dice Diego, es un astro que marcó un antes y un después en el fútbol mundial, sea por la polémica o sea por lo que hizo, un antes y un después. A ver, Diego, vamos a hacer un recuento de lo que pasa, de lo que pasó en las últimas semanas con Maradona, porque, y bueno, había regresado a entrenar con su equipo, fue ingresado al hospital y luego se dio la noticia de que había fallecido. ¿Qué pasó en las últimas semanas con Diego? Pues sí, una serie de complicaciones yo creo que pues terminaron en este trágico desenlace para Diego Armando Maradona y pues como bien lo mencionas, ¿no? Yo creo que pues de pasar a entrenar a su equipo a gimnasia y hacer bien las cosas porque pues como técnico todavía tenía pues ese calibre, demostraba el ánimo que inyectaba a sus equipos, pues unas complicaciones, una especie de derrame cerebral lo que le da en las últimas semanas, lo internan y pues esto ya deriva después en las complicaciones que pues ya todos conocemos, estuvo en su casa después, llegó a librar la operación, que fue lo que todos aplaudieron, reconocieron y le echaron ánimos a Diego, incluso acababa de pasar su cumpleaños apenas hace un mes, ¿no? Recordar que pues acaba de celebrar su cumpleaños número 60 y pues después, estando en su casa, es cuando llegan las complicaciones y la mañana de ese 25 de noviembre es cuando se informa que pues Maradona primero sufrió un paro cardiorrespiratorio y después falleció, ¿no? Entonces, una noticia que impactó bastante porque nadie se lo esperaba, ya incluso se estaba recuperando Maradona y pues de repente es cuando dan la noticia. Así es, y bueno, Iván, después de que se le da de alta, bueno, pues fallece intempestivamente, y ahora la polémica en Argentina está sobre si hubo una negligencia médica por parte de su doctor personal, Leopoldo Luque. Sí, aseguran su abogado, asegura su enfermera que tuvo un cierto abandono durante este tratamiento que ya tuvo en su casa por parte no solo de las personas que estaban en su cuidado, sino también de sus hijos, en el que pues aseguran que pues lo dejaron solo y que falleció solo. Y aquí esto, como lo mencionaba Diego, fue una fecha el miércoles que marcó un antes y un después, y que ya después en unos años nos vamos a preguntar, ¿tú qué estabas haciendo el día que falleció Maradona? ¿En dónde lo viste? ¿Cómo te enteraste? Es algo que marcó no solo al mundo del fútbol, que marcó al mundo en general. O no sé que ustedes cómo lo vean. ¿Por qué generó este impacto mediático la muerte de Maradona? ¿Quién fue Maradona? ¿Qué significó para el deporte, para el fútbol mundial, Diego? No, pues el legado de Maradona yo creo que es de los pocos en el mundo del deporte que se pueden explicar. Lo que hizo Maradona como jugador trasciende solo el deporte, ¿no? Porque pues Maradona se consagra como campeón del mundo aquí en México en el 86, después, 4 años después, vuelve a llevar a Argentina a una final, la pierden contra Alemania, pero el fenómeno de Maradona trascendió demasiado porque incluso pues llega a jugar a Italia, un país en donde es una de las aficiones más exigentes, el Napoli, se gana el cariño de la afición allá en Italia, en el Napoli, y pues poco a poco Maradona se va convirtiendo en ese fenómeno a nivel global, ¿no? Maradona, si bien nos ponemos a analizar, es de los pocos jugadores que tiene canciones, libros, le han dedicado tatuajes,
nombres de estadios, Así es. pues todo esto, películas, documentales, todo inspirado en Maradona. Entonces, este tipo de cosas es de las pocas veces que se viven dentro y fuera de una cancha de fútbol o de cualquier deporte. Entonces, ese impacto que genera Maradona, pues yo creo que es único en cuanto a lo deportivo, porque pues mucha gente lo considera como pues un ídolo en Argentina y en otras partes del mundo, en Italia, entonces, pues sí, ese tipo de cosas es lo que llevó a Maradona a ser quien es, ¿no? Bueno, a Así es. ser quien fue. Así es, sin duda alguna, uno de los mejores futbolistas en la historia, pues en la historia mundial, para mí, el mejor de todos los tiempos, pero bueno, ya después, ya un momento más hablaremos de ese tema. Pero, Iván, ¿cuál crees que fue el momento que encumbró a Maradona a ese nivel que incluso, pues hasta lo apodaron Dios, ¿no? Claro, y bueno, para muchos lo consideran aquella copa que gana en el 86. Para mí, son dos momentos. El momento en el que consigue el título con el Napoli, el primer título con ese equipo, que ahorita ya lo vemos como un equipo grande en Italia, pero en ese momento era un equipo pobre, un equipo que sufría mucho, que no tenía títulos. Y el segundo, aquel gol épico que marca en el Mundial de 86 contra Inglaterra. Ese gol es el que lo encumbra en la cima del fútbol en ese momento. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo digo que son esos dos momentos. Claro, bueno, pienso que Maradona tiene grandes momentos en la historia de su carrera, pero para mí, a nivel selección, fue un jugador que siempre portó con orgullo esa playera albiceleste. Más allá, se le conoce más por lo que hizo a nivel selección, quizá, pienso yo, que lo que hizo a nivel de clubes, ¿no? Yo pienso que en cada mundial en el que estuvo, en el que pudo haber estado, tuvo ahí algún momento que destacó, ¿no? Por ejemplo, en el 78, ¿no? Menotti no lo quiso jugar y estaba en un gran momento, ¿no? En el 82, en su debut, se hace expulsar y bueno, ya no puede demostrar más de lo que era, ¿no? En el 86 llega su gran momento contra Inglaterra, la famosa mano de Dios, y luego el gol del siglo, y luego gana la Copa del Mundo, ¿no? En Italia 90, por ejemplo, me acuerdo cuando en el himno contra Italia, sí, no sé si estoy bien, Diego, contra Italia, que están en la ceremonia de los himnos, y la afición empieza a buchear a los argentinos, y hay una imagen pues muy conocida donde se ve a Diego Maradona diciendo, bueno, hay una grosería, ¿no? Pues molesto con los italianos, ¿no? Porque, pues bueno, él en ese momento era una figura en el Nápoles de Italia. Y finalmente en el Mundial del 94, cuando después de que lo convencieron de integrar la selección, se entrenó por separado, pero le llega el juego contra Grecia, me parece, y lo mandan al doping y da positivo y lo suspenden del Mundial, ¿no? Grandes Sí, momentos. sí, sí. Sobre todo lo que mencionas, ¿no? Ese mundial, yo creo que el mundial de Italia 90 también lo marcó bastante Maradona por todo lo que representó, pues el hecho de, como tú dices, los tifosi italianos, la afición se le fue en contra, no solo a Maradona, a los argentinos, e incluso también hay un partido clave en ese mundial que es contra Brasil, aquel duelo épico entre Argentina y Brasil, y ya sabemos el Canilla, Argentina, Maradona, esa dupla que hizo pues vibrar a muchos argentinos, ¿no? Con pues esa eliminación a uno de los equipos considerados favoritos para ganar ese mundial como lo fue Brasil. Entonces, ese momento yo creo que marcó bastante a toda una generación de futbolistas argentinos y de aficionados, ¿no? Y pues incluso ahorita que lo mencionabas, también pues el impacto de Maradona, pues tal vez no muchos no lo vimos jugar en vivo, Iván, yo, incluso pues algunos otros compañeros, incluso tú, Sergio, no sé, cuéntame, pero pues muchos crecimos viendo videos de Maradona. Antes pues era el típico VHS, el DVD, después ya ahora internet, YouTube, lo que quieras, ¿no? Pero pues así se creció y pues por ejemplo el legado que deja Maradona para los futbolistas, ¿no? Que muchos decían yo quiero jugar como Maradona porque cuando tocaba un balón era pues un nivel totalmente distinto, un nivel que pocas veces se veía en el fútbol y que muchos se le aplaudían. Lo que hizo en la cancha totalmente se aplaudía y era lo que se alababa bastante de Maradona. No sé, Iván, qué piensa al respecto, pero
ese es el punto de vista que también quería opinar, ¿no? Sí, bueno, por ahí tenemos algunas imágenes y nuestra productora Karina nos puede ir pasando algunas de ellas. Y bueno, Iván, a nivel de clubes, a lo mejor pocos lo saben, pero Diego Armando Maradona jugó en el Barcelona, en donde, bueno, llegó quizá en el mejor momento de su carrera, pero no pudo trascender en ese club blaugrana. ¿Qué fue ahí que lo que pasó con el 10? Al Barcelona, bueno, Barcelona, parte de su equipo, parte del cuerpo técnico no lo quería. Y después viene la lesión contra el Athletic de Bilbao. Entonces, todos aseguraban que iba a fracasar, que iba a, pues sí, a fracasar ya en España y que ya no iba a tener un futuro en Europa. ¿Qué pasa? Cuando lo venden ya al Napoli, en Barcelona aseguraban que que le habían robado al Napoli, porque les costó un ojo de la cara. Me parece que eran 30 millones, no, en este momento no tengo la cifra exacta, pero ellos aseguraban, ya está gordo, viene de una fractura, no ha jugado, no ha marcado goles, es el robo perfecto. Por eso es importantísimo lo que hizo más en Napoli que en Barcelona, aunque tuvo sus destellos, marcó 38 goles, fue una buena figura, y para el Barcelona, imagínate tener a los dos mejores argentinos de la historia, pues no cualquier equipo puede presumir eso. ¿Se habrá arrepentido el Barcelona de no haberlo aguantado que se recuperara de su lesión? No, yo creo que no. No, yo creo que no, porque Barcelona... Yo creo... Me refiero por lo que demostró después con el Nápoles. Yo creo que Barcelona dijo, ¿qué hicimos? Pudo haber funcionado, pero yo creo que el plantel le ayudaba, porque yo creo que sí lo hiciste como tal, y ya en el Napoli era Maradona y 10 más. Como dice Iván, o sea, yo creo que sí pudo arrepentirse el Barcelona. ¿Por qué? Porque Maradona, como bien lo dice Iván, llegó al Napoli y la rompió totalmente, fue un jugador que marcó la diferencia y que era Maradona y 10 más, y el Barcelona en ese entonces era un equipo pues que no era tan reconocido a nivel internacional. Si bien es un equipo grande en España, a nivel europeo no había ganado nada el Barcelona. Tal vez si Maradona se hubiera quedado 1 o 2 temporadas más en el Barcelona, podría haber significado un título europeo para el Barcelona mucho antes de lo que fue aquel título del 92 en Wembley. Entonces, yo creo que por ahí, si hubieran aguantado a Maradona, pudo haber marcado la diferencia y darle al Barcelona por ahí un título más. ¿O será que a Maradona lo habrá agobiado los reflectores que el Barcelona pues siempre tiene hasta la actualidad? Y bueno, y fue a parar a un equipo pues que en ese entonces, digamos, pues chico, y ahí pudo pues desarrollarse y demostrar. Un desconocido, exactamente. Yo creo que Maradona puso al Nápoles en el mapa, pero bueno, les pregunto si creen que a lo mejor los reflectores en el Barcelona, el tener a la prensa encima todo el tiempo, pudo haber afectado su desempeño. Menotti era el técnico de esa selección. De ese equipo del Barcelona. Barça, ¿no? Menotti Sí. fue el que dio verde para que se fuera. ¿Tú por qué crees que fue? Menotti no lo llevó al 78. Algo ahí tiene Menotti contra Maradona, o que tuvo en su momento, para poderlo sacar, porque no cualquiera se desprende de un jugador tan bueno, y que había demostrado que era bueno. No tenía así como que no estábamos esperando. Él demostró desde el primer momento que llegó a Barcelona que tenía la calidad para jugar en Europa sin ningún problema. Pero Menotti fue el que lo echó del Barcelona y lo mandó en un club desconocido a un fútbol ríspido, a un fútbol duro como era la Serie A, en el cual se va a perder. Él aseguraba que se iba a perder en Italia, y la mayoría yo creo que gustaba eso. Y ahorita que lo dices, ¿no? El contraste de Menotti, lo que fue para Maradona Bilardo, ¿no? Bilardo, pues un técnico que lo lleva de la mano, que para Maradona se convierte como en un padre futbolístico, por así decirlo, y que pues explota las cualidades al máximo de Diego Armando Maradona. Entonces, como bien lo dices, Iván, ese contraste entre Menotti y Bilardo, pues sí es bastante característico, pero yo creo que los reflectores, el peso, no creo que le haya pesado tanto a Maradona, sino yo creo que también fue también el mismo entorno, como lo mencionas, del Barcelona. No atravesaba pues un buen momento, y pues tal vez llega un momento en el que los futbolistas no están cómodos con su equipo, y eso le pudo pesar. Entonces yo creo que influyó bastante también eso para que él también tomara la decisión de irse.
porque por mucho que quisiera recuperarse y quedarse en el Barcelona, no iba a estar cómodo, entonces pues, quería irse. Ahí tenemos unas fallitas, no sé si esté bien, Diego, pero les iba a comentar que me parece que todavía Maradona jugó para Bilardo cuando pasó al Sevilla, ¿no? Creo que él era el entrenador del equipo, sí, de ese equipo español, Sí. que pasó al Sevilla después de jugar para el Nápoles, ¿no? Nápoles. También, a ver, yo les quiero preguntar algo. Maradona hizo grande al Napoli, él solito. Él puso en el mapa al Nápoles. ¿Hay algún jugador que en este momento se atrevería a agarrar y salirse de su zona de confort en la elite, irse a un equipo chico y ponerlo de nuevo en el mapa? Actualmente, Un jugador, el que tú quieras, no vamos a poner nombres, que salga de su zona de confort, del Bayern Múnich, del Real Madrid, del Barcelona, de donde tú quieras, que llegue a un equipo chico si quieres de la misma liga y lo ponga en el mapa, lo ponga de segundo, ni siquiera de campeón, de segundo lugar, o lo meta a Champions. yo creo que sí habría alguien, pero tendría mucho que ver difícil, ¿no? el dinero, ¿no? Sí, exacto. Es difícil, estamos viendo algo, no lo voy a comparar ni mucho menos, pero estamos viendo algo con Ibrahimovic, lo que ya hizo, por ejemplo, en clubes, ahorita lo que está haciendo con el Milán, no voy a comparar tampoco las ligas, pero llegó al Galaxy en Estados Unidos y pues llevó al Galaxy, no fueron campeones, pero bueno, el Galaxy llevaba años tirándose pues, a un equipo de mediocre, por así decirlo, y llegó Ibrahimovic y como que repuntaron, pero no, jamás voy a comparar a ambos, ¿no? Simplemente lo que dice Iván, hay jugadores capaces, pero no al nivel de Maradona. Por ahí hay comentarios, yo creo, nos comenta, me parece, a ver si nuestra productora nos ayuda con los comentarios. Si no, ahorita acá checamos a ver qué hay. Ahorita le damos. Bien, si quieres, bueno. Karina, si quieres nos puedes ir pasando los videos de aquella mano de Dios y del gol del siglo, si los tienes por ahí, para irlos comentando tantito y que la gente lo recuerde. Mientras, ¿qué dice ahí Star Hassin? Que dice que qué hueva que sigamos hablando de Maradona. Ya lo dejamos descansar en paz, por favor. Oigan, también hubo quienes no estuvieron de acuerdo en tanto homenaje, ¿no? Ahí tenemos el caso de una jugadora española, ¿no? Que en el minuto de silencio de su partido se sentó de espaldas y se negó a homenajear a Diego, ¿no? Sí, pero pues cada quien su decisión, no estás obligado a homenajearlo o no. Si no estás de acuerdo con alguna cosa que hizo, no estás obligado a homenajear a esta persona, a este personaje. Si los aficionados lo homenajearon, si el equipo lo homenajeó, si el Napoli le quiere cambiar el nombre de San Paolo a Maradona, pues yo no sé a darle un homenaje a él. Claro, se entiende totalmente la decisión de la chica y es totalmente entendible, como bien dice Iván, ¿no? Cada quien pues decide a final de cuentas pues si homenajear a Maradona o no. Hubo personas que también lo hicieron, hubo otras personas que tampoco no representaban nada Maradona para ellos, entonces yo creo que es totalmente pues normal y respetable, ¿no? A final de cuentas cada quien tiene pues ese poder de decisión y totalmente respetable y aplaudible también, ¿no? Porque pues también ese tipo de decisiones aplauden alzar la voz en momentos así, ¿no? Entonces son totalmente rescatables ese tipo de contrastes que existen, sobre todo cuando pues pasa algo con alguien de la talla de Maradona, ¿no? Pues que generó polémica, generó alegrías, generó de todo en su vida, entonces pues es ese tipo de cosas que pues siempre van a existir, ¿no? Te dejo otro rápido. Adelante. Argentina, desde el 93 no gana nada. Maradona se retira de la selección en el 94. La Copa América que gana en el 93 no fue convocado, pero todavía era seleccionable. En el 94 se retira ya de la selección tras la polémica en el Mundial. Desde ahí no ha habido un jugador que lleve a Argentina a un título. Ya han llegado varias finales, pero nada de nada. Ese es el impacto que ha tenido Maradona en una selección. En 2014, cuando llegó a la final. Sí, pero no quedaron a un tiro de Higuaín, a un disparo de Messi, a un disparo de Palacio. Palacio le iba a dar una Copa del Mundo a Argentina. Por favor. Exacto.
lo que hubiera sido Argentina si no hubiera tenido a Higuaín o a Palacio en esas finales, yo creo que ahorita Argentina ya hubiera sido campeón de Copa América, De María. campeón de Copa del Mundo. Aquella final en Chile, en la Copa América de Chile contra Chile, en el último minuto, Higuaín falló una clarísima contra Claudio Bravo que pudo haber representado el título de Copa América para Argentina y después lo pierden en penales, ¿no? Entonces, no hay un jugador que sí, como dices, pese a tal grado como fue Diego para Argentina en aquel. También otros jugadores, ¿no? Porque Diego contagiaba ese ímpetu, esas ganas de querer conseguir algo, esa hambre de triunfo, se la contagiaba a todos. Entonces, ahorita tampoco no se ve eso, pues entonces sí se extraña ese tipo de jugadores, ¿no? Que dejen todo en la cancha. Vimos una imagen de Diego cuando ya en sus últimos momentos, ¿no? Ahí que vino a dirigir a México con los Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso, que fue en su momento una contratación pues muy sorpresiva, ¿no? Para el fútbol mexicano, de que Diego Maradona haya aceptó venir aquí a México a dirigir. Y lo hizo bien, ¿no? Me parece. Sí, lo hizo bastante bien, llevó a Dorados a 2 finales, en las 2 cayó contra un mejor equipo que era el San Luis, bueno, el Atlético de San Luis, pero en general era motivador, tal vez no tenía mucho lo que es la táctica, pero si él te decía que era el mejor lateral que había visto, tú te la creías y ibas y jugabas con todo. Ahora sí, se rompían todo por Maradona, ese equipo de Dorados. El Sí, problema fue exacto. O sea, ese equipo, como tú dices, Iván Maradona te decía, eres el mejor portero del mundo y el portero se lo iba a creer. Ese ímpetu que contagiaba, incluso pues por ahí había videos de cómo festejaban en los vestidores con Maradona, los cánticos, los típicos cánticos que tanto se hicieron famosos con Maradona. Entonces, esa alegría en los vestidores pocas veces se veía, ¿no? Entonces, y para llevar a 2 finales adorados, pues estuvo cerca de ascender, ¿no? Entonces se quedó a la orillita, pero hizo un buen trabajo en la liga, bueno, sí, en la Liga de Ascenso aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, Ahí está lo que bastante, hablábamos bastante. hace un momento, ¿no? De cómo alguien puede llegar a un equipo, digamos, chico otra vez y motivarlos de tal manera que pues empiezan a ser ganadores. Ahí tenemos el claro ejemplo de los Dorados de Sinaloa, ¿no? claro. Y bueno, Claro, tenemos ahí un par de comentarios más. Dice Carly Aldana que Maradona dejó un legado eterno en el fútbol. Y César Martínez dice que, bueno, regresando al tema del Barcelona, que no se llevaba bien con la directiva, como lo mencionabas, Iván, y que es algo es algo similar a lo que está pasando ahora con Lionel Messi, ¿no? bueno, pero Messi salió de ahí. Messi es canterano y Messi quiere más dinero. Una cosa es que quieras más dinero o que tengas un problema ya con el presidente y otra cosa es que te quieras, ya que la misma directiva se quiera deshacer de ti. Ya no quiera gastar en ti. Muy bien, pues Mira, ahora por ahí dice César Martínez que Maradona se tuvo que haber quedado en México, le hizo mucho daño regresarse a entrenar a Argentina. Y sí, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido otra temporadita más aquí en el fútbol mexicano y ascender a primera división, competir pues con Dorados en el máximo circuito. Pues aparte, yo creo que Maradona, él muchas veces lo expresó, le gustaba vivir ahí en Sinaloa, entonces era un lugar en donde él le encantaba, estaba feliz, pero pues por diferencias también ya al final de cuentas no se terminó quedando. Y sí, siempre va a existir esa duda de qué hubiera pasado si Maradona se hubiera quedado una temporada más en México, ¿no? incluso por ahí se llegó a suscitar una polémica cuando alguien le preguntó, oiga, ¿le gustaría a usted dirigir a la América? Dice, pues sí, pero los que me hablaron fueron los Dorados, ¿no? Ahora que ya quieren correr al Piojo, pues, hubiera sido muy llamativo en su momento que Maradona hubiera agarrado un equipo en primera división, sea cual sea del América. Ahorita que está en Mazatlán, que vino a Mazatlán, se hubiera quedado en Sinaloa y hubiera estado dirigiendo en primera división. A Maradona era feliz relacionado en el fútbol. Maradona era lo que se tenía que dedicar. ¿Perdón? Era su vida al fútbol. Era su vida el fútbol. Era feliz tocando una pelota. Todavía hay videos en los entrenamientos con Dorados en el que todavía le pegaba bien, aunque tenía las rodillas destrozadas. Todavía jugaba con los chicos tenis, todavía hacía los tiros libres, les enseñaba cómo hacerlos. Entonces, el fútbol era lo que le hacía bien a Diego. El problema fue que todo lo de fuera, todo lo que había extra cancha. Ok.
Bueno, pues ahora vamos a la parte polémica de este programa. ¿Es Maradona el mejor jugador en la historia del fútbol mundial? Yo ya lo dije hace rato, para mí sí, es el número uno. Deportivamente hablando, nada más me estoy refiriendo. ¿Por qué? Pues por su gran calidad, porque siento que nadie ha hecho lo que él hacía dentro de la cancha, sus regates, su técnica. Él era increíble, se echaba a los suyos al hombro, era el gran líder, condujo a la Argentina a un título mundial, y luego en Italia 90 otra final, y luego en Estados Unidos 94 regresó y levantó a esa selección. Para mí es el mejor del mundo. No sé ustedes. Ahí tenemos algunas imágenes ahí con la Copa del Mundo, ya sus últimos momentos del buen Diego. Sí, ¿no? Yo también coincido, futbolísticamente hablando, yo creo que sí, Maradona es el mejor futbolista que ha dado la historia del fútbol, deportivamente hablando es punto de aparte, es un ícono para muchos, como bien dices, la habilidad que tenía para jugar fútbol es eso que muchos le apreciamos, que incluso verlo y que crecimos jugando fútbol y que crecimos, pues intentando pues hacer ese tipo de jugadas, de lucir, de alguna vez jugar fútbol a nivel profesional, yo creo que Maradona pues influyó bastante en ese sentido. También como dices, pues las gambetas, sobre todo hay un punto de vista que yo quiero destacar mucho, que es aparte de lo futbolístico, la mentalidad que tenía dentro de las canchas, porque él nunca se daba por vencido, él siempre inyectaba ánimo, podía ir perdiendo un partido 3-0, 4-0 y contagiaba a sus compañeros para hasta remontar y ganar el partido, dar la vuelta. Entonces, Maradona era ese jugador que inyectaba liderazgo y que siempre quería más y más, tenía esa mentalidad de yo quiero, yo soy, incluso ese autodenominaba el mejor, ¿no? Entonces, pues incluso sí hay que mencionar eso, ¿no? De que Maradona como jugador fue pues histórico a tal grado que pues como lo mencionamos, ¿no? Lo consideran Dios en Argentina y en otras partes del mundo, entonces, y pocas veces ha visto ese fenómeno, ¿no? Tal vez en Brasil con Pelé, pero Pelé fueron también otras circunstancias y en Brasil aman a Pelé, pero no, tal vez no se ha visto al grado que lo hacen los argentinos con Maradona, ¿no? A ver, Iván, tú que Yo siempre... difiero con ustedes, yo voy a tener que diferir con ustedes. Él representa lo que es el fútbol, bueno y malo, polémica y no, todo lo que es ese tan bello deporte, pero no es el mejor, ya que el fútbol no es un deporte individualista. Él en la final tuvo que dar los pases porque él no podía meter el gol, en la final del 86, él no metió el gol, él tuvo que dar los pases. Entonces, si lo pongo en mi equipo ideal, sí le daría en ese imaginario el gafete, pero no es el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia. Está Pelé, está Zidane, está Cruyff, hay diferentes líderes en diferentes épocas. Yo creo que es el mejor jugador de su época, tal vez, pero no el mejor jugador de la historia. Ya Miren, puse puntos. Maradona es tan alabado que en Argentina incluso hay una religión maradoniana, una iglesia maradoniana, algo que ni Pelé, ni Zidane, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Cruyff, ni ninguno que les guste tiene. Entonces, o sea, Pero es que en Argentina aman el fútbol tanto que tenían que encontrar un símbolo. Y su símbolo, el símbolo del fútbol argentino es Diego Armando Maradona. ni No, siquiera no, gente. no es Batistuta, no es Riquelme, no es el que tú me digas, es Maradona. Lo que representa el fútbol argentino es él. Por eso, Claro. por eso lo agarraron como su religión. Y es que también ahorita, como lo mencionas, Iván, Maradona en el fútbol no es individualista, claro, estoy de acuerdo, pero un punto que yo difiero totalmente con lo que mencionabas es que, por ejemplo, y para lo que yo creo que Maradona sí es pues el mejor futbolista que ha visto la historia del fútbol, es que Maradona hacía jugar a sus compañeros, Maradona hacía ver bien un equipo, se integraban todos perfectamente y todos funcionaban como pues máquina, ¿no? Al contrario, con Pelé, pues era más un equipo que era pues lleno de figuras en todos lados, no lucía únicamente Pelé, lucían todos, entonces Pelé sí se destacó más que sus compañeros, más que cualquier otro seleccionado brasileño en esa época, pero pues como tal, Maradona fue un líder y él fue el que impulsó a esta generación de futbolistas argentinos, porque Argentina pues no había ganado nada más que en su mundial en el 78 y después
párale de contar, no traía nada. Después Maradona hace grande otra vez a Argentina, los lleva a 2 finales de un mundial seguidos, y obviamente pues la conjunción de jugadores, ¿no? Lo que menciono es, tenía un equipo que él supo adaptarlo a sus cualidades, y supo cómo, de cierto modo, pedirle a Bilardo también que se conjuntara el equipo para que jugaran mejor. Entonces Maradona, él se adaptaba a las cualidades de cada uno de sus compañeros. Entonces, pues es lo único que diferiría con Iván, pero en todo lo demás, pues estamos un poco Y ahí en el mismo canal. tenemos otro comentario de Carly. Dice que sí, lo que contábamos hace rato, que es el segundo mejor en la historia. Dice que por debajo de Pelé. Aclaración que no estamos demeritando para nada al gran Pelé, pero bueno, por ejemplo, a mí me parece que Pelé era un centro delantero. Él estaba ahí para recibir y hacer los goles y los hacía. Pero Maradona era el organizador del juego, era el que, como dijiste hace un momento, Iván, el que metía los pases, pero qué clase de pases, o sea, con todas las ventajas para el delantero, ¿no? En aquella final contra Alemania del 86, la definición de Valdano fue increíble, pero el pase fue, pues, soberbio, ¿no? Y eso es lo que se llama Maradona. Sí, era el mítico 10. Lo que necesitas en un 10 lo representas en Maradona. El creativo, el que te va a salir a defender, el que te va a salir a atacar, puede regresar al medio campo, puede ir a anotar goles. Es un mediocampista goleador, se puede ir por una banda, se puede ir por la otra, no tiene ningún problema. Pero lo que menciona Diego de la adaptación, ha habido otros jugadores que también han adaptado su juego o que han hecho que la selección o sus equipos se adapten a ellos y no los hace el mejor jugador de la historia. Beckenbauer lo hizo, Paolo Maldini lo hizo, Zidane llegó a hacerlo, Cruyff movía la naranja mecánica, él era el comandante de esa naranja mecánica. Lo que tenía Maradona es que él era un caudillo de guerra en el que podía él ordenar, dar un grito y toda la selección despertaba, todo el equipo de Nápoles despertaba, Boca Juniors despertaba dependiendo en qué equipo estuviera. Barcelona nunca le hicieron caso, ese fue el problema, nunca lo tomaron como un verdadero líder. Pero, ¿es un líder? Sí. ¿Es un 10? Sí. ¿Es creativo? Sí, pero no es el mejor. ¿Por qué? Porque ha habido otras circunstancias que lo pueden quitar de ese podio, de ese lugar en el que se podría encontrar. Así es. Y bueno, como toda gran figura, pues también Diego Maradona tenía su lado oscuro, pues puede ser un defecto, nunca pudo lidiar con el tema de las adicciones, ¿no? Sus escándalos empezaron, me parece que a partir de 1991, cuando le detectan el primer doping, y entonces de ahí se viene una serie de escándalos alrededor de su figura. Se le empezó a ver ya de mal aspecto, con la barba crecida, pelo largo, de malas con la prensa, todo eso ocasionado por su adicción a la cocaína, ¿no? Que bueno, ya me parece que lo empezó a consumir cuando fue a Italia. Sí, de hecho, bueno, por ahí hay versiones extra cancha, ¿no? Hay algunas versiones que apuntan a eso, a lo que menciona Sergio, pues que cuando llega a Italia se transforma completamente Maradona. Incluso por ahí he llegado a escuchar, no sé si ustedes también, de aquella versión que es la más famosa, la que todos están en el mismo canal, de que Maradona pues conoció a miembros de la mafia napolitana. Y pues por ahí, ¿no? Por ahí empezó el declive de Maradona, pues llevó una cosa a la otra, las adicciones, pues un mundo oscuro, ¿no? Entonces, ese conocimiento junto a llegar a Nápoles y conocer a la mafia napolitana, yo creo que cambió por completo a Maradona y pues sí, ahí fue donde se equivocó, ¿no? Yo creo tal vez fue el punto negativo de haber llegado a un fútbol como el italiano, tal vez ahí es el punto negro de su carrera. Así es, y así adelante. Maradona era tan grande que nadie le podía decir que no. Ese era el problema que tenía. Que nadie lo cuidaba, los falsos amigos y todo, pues fue lo que le arruinó la carrera. Lo que les digo, Maradona dentro de una cancha de fútbol era feliz. Ya fuera de la cancha era otra persona completamente diferente. Así es, y fue un problema que lo persiguió durante toda su vida. Al final de su carrera seguía con esas adicciones, se descuidó mucho, se dejó engordar mucho, su aspecto era triste, ¿no? Después de haberlo visto en gran forma,
estaba excesivamente pasado de peso, ya los escándalos seguían alrededor de él, videos donde se le veía bailando, drogado, ya un descontrol total, ¿no, Diego? Ahí estamos viendo una imagen precisamente esas son imágenes del Mundial de Rusia, si no me Del último equivoco, mundial, claro. Sí, del último mundial. de Rusia, en donde Maradona acaparó la atención porque estaba en un palco gritando, declamando, haciendo gestos, pero obviamente, pues en mal estado, ¿no? Sí, ¿no? Pues ahí, obviamente, como pues la mayoría de los argentinos viven el fútbol demasiado apasionados, nada más que para mala suerte de Maradona tocó que fuera Diego Armando Maradona el que estaba en ese palco y que las cámaras lo enfocaran a él. Entonces, pues llamó demasiado la atención y fue lo que hizo que pues una vez más evidenciara este problema de Maradona, a pesar de después de años de que supuestamente ya estaba recuperado y no había caído en este tipo de problemas, volvió a surgir ahí la duda de problema de Maradona adicto, ¿no? Entonces, este tipo de problemas salen a la luz otra vez en el Mundial de Rusia y de nueva cuenta cae el escándalo de Maradona, pues persona, ¿no? Porque siempre se ha dicho, hay dos Maradonas, el Maradona futbolista y el Maradona persona. Entonces, ahí está la división de estas situaciones. Oigan, en esa imagen que acaban de pasar, Maradona con su novia y Ronaldo súper serio, así como que qué envidia. No, pues, Maradona, te digo, fue algo sorprendente lo que hizo dentro y fuera o sea, dentro y fuera de la cancha, sorprendente negativamente hablando, pero es increíble que hayamos perdido un astro tan importante del fútbol, tan joven todavía, Ahora, que después de, después de su paso como jugador, empezó una carrera como entrenador. ¿Qué les pareció esta faceta de Diego Armando Maradona desde el banquillo? Incluso le dieron la oportunidad de dirigir en un mundial en Sudáfrica 2010 y llevó a la Argentina hasta los cuartos de final, precisamente eliminando en octavos a México, ¿no? Sí, no, pues aquel mundial de Sudáfrica también, nuevamente yo recuerdo, lo primero que recuerdo de Maradona de aquel mundial es la polémica, ¿no? Aquella conferencia de prensa en donde se engancha con los medios de comunicación y pues suelta una frase que ya todos conocemos por ahí, pues no lo podemos decir por acá, pero ya sabemos a lo que se refiere Maradona, siempre polémico, y a final de cuentas termina avanzando, ¿no? En ese mundial, pues a México le gana y después pues por ahí no muestra su mejor fútbol, pero como lo que hemos venido diciendo en el programa, Maradona le inyectaba ese ánimo a sus jugadores y fue lo que hizo que trascendieran pues hasta al menos hasta cuartos de final en esa Copa del Mundo, pero pues como técnico pues sí le faltó dar ese salto, tal vez a nivel de clubes destacó un poco más de lo que todos hubieran querido que hiciera con Argentina, otro título mundial ahora como técnico y que no todos lo han conseguido. ¿A ti qué te pareció, Iván, su paso como entrenador? vaya, pues es complicado porque Maradona yo creo que nada más lució en gimnasia, en sus últimos dos equipos, Maradona en Dorados y en Gimnasia de Esgrima. En selección era un motivador, pero no era táctico. Dejaba a los jugadores que hicieran lo que tenían que hacer en la cancha, pero no tenía más y se demostró contra Alemania. Los aplastó esa vez. Y con otros equipos pues árabes y todo eso, el problema fue que se perdió mucho la huella. Y aunque sí conocía un poco, pero hubiera sido mejor que hubiera agarrado de mucho más joven equipos argentinos, equipos brasileños, toda clase de equipos sudamericanos o hasta uno que otro europeo le pudieron haber ayudado más que irse a Oriente. Así es, bueno, como ya habíamos dicho, dirigió la selección argentina del 2008, la tomó y dirigió hasta el Mundial del 2010. Luego se fue al Al-Wasl, luego al Fujiara de Dubái, y luego fue cuando vino a Dorados de Sinaloa y terminó su carrera en el Gimnasia y Esgrima la Plata. Y bueno, pues ya para finalizar este tema, este programa especial, ¿cuál creen que ha sido el legado que dejó Diego Armando Maradona para el fútbol mundial?
Pues yo creo que ese, ¿no? El legado como futbolista, el legado pues, que destacó en un mundial, en el legado en el que él solo, pues, contagió a sus compañeros de ánimo para conseguir esa Copa del Mundo, pues, a tal grado que todo un país, ¿no? Pues, lo adorara. Incluso también, pues, pasó a los temas políticos por aquel conflicto de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Entonces, pues lo que representó Maradona en ese momento para los argentinos, pues fue grandioso, ¿no? Entonces, ese es el legado de Maradona, que dentro de la cancha marcó los precedentes para ser recordado, pues como el futbolista argentino que todos siempre quisieron ver en aquel país, y pues del que actualmente todos los futbolistas, pues se vio hace este fin de semana con los homenajes, le rindieron homenaje. Ahí está Lionel Messi, ahí están pues incluso también Cristiano Ronaldo mandando mensajes, jugadores que reconocen lo que representó Maradona como uno de los más grandes de la historia. Iván, y al final, después de su carrera, ¿qué te parece esta influencia que tenía también con altos personajes de la política como Fidel Castro, como Hugo Chávez? ¿Qué te parece esta influencia que Maradona pues tenía con estos personajes polémicos, ¿no? Del mundo político también. Se unió a personajes que eran iguales a él por la polémica, por políticamente incorrectos, que no respetaban como tal a una autoridad. El legado que tiene Maradona para mí es que por más que sea una gran figura del fútbol, era humano. Que esa persona tenía errores, esa persona que lucía en la cancha y generaba mucha felicidad a los millones de argentinos y a los millones de aficionados, tenía un lado oscuro, y ese lado oscuro fue el que terminó afectándolo y que terminó llevándolo a un declive muy grave que tuvo durante muchos años. Ese es el legado. Y con lo de los políticos, pues él siempre mostró una tendencia, como lo menciono, políticamente incorrecta. Entonces era normal que se aliara con ese tipo de personajes. Así es, y bueno, pues que en paz descanse mi hermano Maradona, una gran figura del fútbol, y con esto terminamos esta sección dedicada al 10 argentino. Y bueno, ya un poquito antes de despedir, vamos a hacer un repaso de cómo quedaron los enfrentamientos de las semifinales del Guardianes 2020. Los enfrentamientos son León contra Chivas y Pumas contra Cruz Azul. ¿Qué les parecen estos enfrentamientos y a quién vislumbran como posibles finalistas? Pues van a estar buenas las semifinales. Ese León Chivas promete bastante. Chivas viene de eliminar a América con pues lo que vimos el fin de semana con los goles de Chicote Calderón. Chivas obviamente trae el ánimo a tope. Yo creo que eso les va a funcionar, y pues ya en estas instancias pesa bastante lo táctico, ¿no? Lo estratégico que pueden llegar a ser los técnicos. Víctor Manuel Vucetich va a jugar un papel fundamental si es que Chivas quiere llegar nuevamente a una final. Entonces ahí yo creo que ese va a ser el partido más táctico de todos por lo que representa los esquemas de Vucetich, siempre muy apegados al renglón. Y por el otro lado, pues un León que ha hecho bien las cosas, ¿no? Un León que con la mano de Ambriz ya lleva varios torneos jugando bien al fútbol, y que pues ahora pues va a ser un duelo de poder a poder, ¿no? Porque pues ya ahora sí que el que se equivoque va a perder. Entonces el que ceda más espacios, el que no encuentre pues esos espacios de cara al arco, y el que no aproveche las oportunidades frente al guardameta rival, va a ser el que va a terminar perdiendo este partido. Y pues por el otro lado, en Cruz Azul Pumas es un duelo que veo más parejo. Los dos llegan con un buen fútbol, sí, llegan Pumas sufrió un poco más contra Pachuca, Cruz Azul sentenció la eliminatoria en la ida contra Tigres, y por eso es favorito, pero en un duelo entre equipos capitalinos no se puede descartar a ninguno de los dos. Yo creo que en ese duelo también pues va a marcar diferencia las individualidades, ahí sí, porque por un lado Cruz Azul tiene a un Jonathan Rodríguez, y al otro lado Pumas pues tiene jugadores importantes en la zona defensiva. Y también, ¿no? En el ataque también, pues hay por ahí, hay jugadores importantes en el medio campo de Pumas. Habrá que ver cómo llegan a este partido, pero ese partido yo lo veo más cerrado, aunque le veo posibilidades a Pumas de pasar. Entonces, para mí la final yo creo que sería León contra Pumas.
pues por lo que han mostrado a lo largo del torneo, ¿no? Son como que los equipos que mejor fútbol de los 4 que quedan demostraron a lo largo de este torneo. Lo que pasa es que tú quieres que pase el León porque como las Chivas eliminaron a tu América, pues ahora voy a ser León. Te diga sin llorar, Chicote Calderón, por favor. Que no me acuerdo cuántos goles metió. O sea, no lo recuerdo, no lo tengo presente. Oye, no, mira, reconozco a las Chivas que ganaron bien, hicieron un partido excelente, se comieron en todo lo táctico al América y tienen bien merecido el pase, pero ahora habrá que ver frente a un rival de mayor exigencia como lo es León. Puede ser que pase Chivas, no lo descarto, pero para mí León juega mejor fútbol que Chivas, entonces pues por ahí habrá que verlo. Y en el otro lado también, Pumas tiene ventaja sobre Cruz Azul, al menos yo lo veo así. Cruz Azul pues ha jugado bien, pero en gran parte también se debe a las individualidades, entonces habrá que ver ya este partido de tú a tú, a ver quién se puede hacer más daño. Ahora, Iván, ¿crees que este sea ahora sí el bueno sobre todo para León y Cruz Azul? Es que, bueno, como ahorita lo mencionaba Diego, en el caso de León, que Nacho Ambriz tiene tiempo trabajando con ellos, pero le falta dar ese paso, y bueno, de Cruz Azul no se diga, ¿no? Tantos años sin ser campeón. ¿Este es el bueno para cualquiera de estos dos equipos o vamos a volver a verlos pues fracasar y darle el paso a los otros dos? Vamos a continuar esperando estos dos equipos. León no tiene goleadores. Está esperando mucho de Fernando Navarro y Luis Montes, dos jugadores que son muy talentosos, pero que ya son muy vistos. Vucetich va a saber cómo contrarrestar a esos dos jugadores y se acabó León. Ni Campbell, ni Gigliotti, ni el Avión Ramírez, ni Nico Sosa tienen algo que hacer con León. Bueno, con Chivas más bien. Y va a recuperar a Vega, va a recuperar a Macías, Chicote que está en un muy buen momento, aunque pierda a Brizuela por COVID, pero tiene a Antuna, tiene a Chico Torres, a Fernando Beltrán, o sea, tiene un equipo que me lo han querido echar desde que enfrentó a Monterrey en la penúltima jornada. Yes. No, es que Profe Cruz viene con 5 victorias consecutivas, le gana. Viene el América, no, es que el América le ganó en el Clásico, es que Miguel Herrera es hombre de liguillas, pum, le gana de nuevo, le gana y lo baila, porque no, el América no supo qué hacer. Y Cruz Azul, mira, el problema que tiene es que Pumas con un 0-0 y un 0-0 puede avanzar. Entonces, es lo que va a jugar. O sea, estás diciendo que Pumas se va a ratonear en ese partido. Pumas va a ratonear o va a buscar un gol, un tiro a Dineno o a Carlos González y con eso se va a acabar el partido. Queremos ver los comentarios de la afición Puma por ahí, a ver qué opinan de que se va a ratonear. Lo va a ratonear, pero va a llegar a la final. Yo prefiero ratonear y llegar a la final a jugar bonito y que me eliminen. No sé ustedes, pero yo prefiero ver un Chivas Pumas que los dos ratoneen y avancen a que ver a León espectacular, que le mete 5 goles a no sé quién y que los elimine. Bueno, sí, la serie de Pumas estuvo muy flojita, ¿no? Sí, más el partido de vuelta, Jonathan Rodríguez estuvo solo y la única que tuvo se la quitó Salcedo, que para que te quite un balón Salcedo, perdóname, pero sí tienes que equivocarte mucho. Dice Carla que Pumas contra Chivas, la gran final, como en el 2004, cuando iba a ganar Pumas, como en aquella final del 2004. Esta vez no se van a ir a penales. No se van a ir a penales. Lo puedo firmar. Yo insisto, va a ser Pumas León esa final y pues ya ahí es pronóstico reservado, pero Cruz Azul una vez más se va a quedar en la orilla y Chivas, a pesar de que está haciendo bien las cosas, este torneo, como bien nos lo dijo hace unas semanas José Luis Real, no le va a alcanzar para llegar a la final, pero va a ir creciendo para los próximos torneos. Entonces yo creo que ya Chivas demostró lo que tenía que demostrar y sí se le va a complicar un poco el León, difiere un poco con Iván, aunque puede dar la sorpresa, pero lo veo muy difícil. Ya la próxima semana hablaremos a ver quién tuvo la razón. Diego, quitar a las manzanas podridas que tenía. Quitar a todo ese que le hacía daño a ese equipo, hacer entender a Antuna y a Vega y a mismo Calderón en dónde están parados, y han respondido los tres. En mayor o menor medida, más Vega y Antuna han respondido de mejor manera desde su castigo. Ahorita Calderón, en los últimos minutos que ha tenido, ha respondido, pero yo a este León no le veo esperanza. Sufrió contra el Puebla, que era el 12, que no sumó ni el 50% de puntos en este torneo y estaba sufriendo en el primer partido, y Puebla le pudo haber metido más goles.
Chivas, si le juega como le jugó el América, sí lo anda echando. Perfecto, compañeros. Bueno, amigos, pues con esto terminamos una emisión más de los cracks del deporte. No olviden nuestras redes sociales, Publimetro MX en Facebook, Publisport MX para la sección deportiva. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana en un programa más de los cracks del deporte. Gracias, Iván, Diego. Nos vemos la próxima. Un gusto estar con ustedes, amigos, y pues ya debatiremos sobre los finalistas y pues habrá que ver quién tuvo la razón en este debate de semifinalistas, pero ya están los candidatos puestos sobre la mesa. Veremos quién avanza a esa esperada final de Guardianes 2020. Un gusto, amigos. Sí, y pues un gusto haber platicado con ustedes y les digo, Pumas va a ratonear, pero va a llegar al final. Se acabó. Gracias. Nos vemos.